Muy buenas noches y bienvenidos al cierre de Wall Street. A esta hora, First Republic Bank se despeña. Cae un 40% porque en el primer trimestre resulta que presenta cuentas y no salieron unos poquitos de millones, salieron más de 100.000 millones de dólares de la entidad. Pero la banca no tiene crisis. No, la creamos los periodistas, que contamos que ha pasado esto. Que por lo que sea pasa y los accionistas se van, pero la culpa de la prensa. A estas horas también Sergei Lavrov está hablando del acuerdo del grano. Enseguida vamos con ello. Antes, y respecto de todo lo que está ocurriendo en esa zona de guerra en Ucrania, los países del este son ya los mayores emisores de deuda externa del mundo. Solo Arabia Saudí, vamos a ver el siguiente gráfico, solo Arabia Saudí tiene más deuda de la que, o coloca más deuda de la que colocan países como Turquía, Rumanía, Hungría, Polonia. Aquí lo tienen. Arabia Saudí es la primera, pero fíjense, porque esto no había pasado nunca y tiene que ver con esa situación de guerra. Pagar las facturas, como vemos en este gráfico de Bloomberg, pagar las facturas, pagar la guerra, pagar los subsidios, que todo se sostenga en las zonas limítrofes entre Rusia y Ucrania está costando mucho dinero. Polonia, Turquía, Rumanía y Hungría son, si quitamos a Arabia Saudí, los 4 primeros emisores de deuda. ¿Qué están buscando con esa colocación de bonos? Evidentemente tener dinero, pagar la deuda externa. Evidentemente lo que están buscando es pagar la guerra y pagar también internamente sus facturas. Pero claro, el momento no es el mejor del mundo. Es caro ahora mismo pedir dinero. De hecho, si miramos algunos de los datos, por ejemplo, en Polonia se está pagando un 5,5% de interés en el bono anual sobre un bono a 30 años. En 2021, es decir, en los meses previos a la guerra, el bono se vendía por debajo del 4%. Ahora para ello, para colocarlo, tiene que pagar un 5,5%. Esto Polonia, pero así sucesivamente. Insisto, es verdad que hay mucha diferencia entre Arabia Saudí y el resto, pero es absolutamente llamativa que los 4 siguientes sean Polonia, Turquía, Rumanía y Hungría. O sea, es claramente déficit presupuestarios que, bueno, tienen en la región, que se suman también a toda la presión que reciben para poder colocar la deuda a los propios funcionarios, en fin, que es difícil y se está pagando un dinero importante. Y lo peor, no se sabe cómo va a acabar la guerra y en realidad lo que cada vez están pagando por los bonos en las últimas emisiones es cada vez más, no es menos. No es que digan, bueno, se ha asentado la situación y ahora se paga menos, no. Cada vez les está costando más colocar esos bonos. Es decir, que los inversores pasan 2 cosas. Una, ven un negocio y segundo, exigen más riesgo. Es decir, exigen más rendimiento por asumir ese riesgo. Porque creen que la guerra no va a acabar aquí. Y que estirar y estirar y estirar le va a costar mucho dinero a todas estas, a todos estos países. Otra de las noticias del día, como les comentaba yo, nos lleva a hablar de Sergei Lavrov, el ministro de Exteriores ruso, que ha presidido el Consejo de Seguridad de la ONU en Estados Unidos estos 2 días. Hoy, en una rueda de prensa que acaba de ser que está siendo, de hecho, hace apenas unos minutos, el propio Lavrov se ha referido al acuerdo del grano en Europa. Un acuerdo que actualmente, y aunque se supone que está prorrogado, está congelado. Dice Lavrov que la culpa, en realidad, es de Occidente. Sirve para preservar el control sobre la situación y no permitir el tráfico libre de nuestros cereales a base de igualitaria, permitir el acceso a los terceros países. También obstaculizan el programa humanitario que ayuda a los países más pobres. Bueno, Sergei Lavrov se queja porque dice que es Occidente en realidad quien bloquea todo esto y quien a través de las sanciones está bloqueando, por ejemplo, los fertilizantes que se utilizaban y determinados elementos cruciales para la siembra de ese grano. Grano que normalmente Occidente, particularmente España, pero Occidente, utiliza para la cría de ganado. Y está habiendo graves problemas con esto, y entre esto y la sequía, vamos a hablar de esto también a lo largo del programa de hoy, nos vamos a enfrentar seguramente a una inflación en verano muy peligrosa. Es decir, el invierno cálido que evitó la inflación de la energía, porque no fue necesaria, se va a convertir en un verano demasiado cálido que vamos a ver hasta qué punto no le cuesta un dinero importante
pues no nos cuesta un dinero importante aquí en Europa. Dentro de estas noticias, de lo que hay que saber, de lo que hay que enmarcar a estas horas de la jornada del día, nos vamos a trasladar hasta Estados Unidos, Marta Vilar, porque allí, ojo, que algunos congresistas, antes de la caída de Silicon Valley Bank, se pusieron a vender posiciones en medio de todo el desplome. Marta, ¿qué pasó exactamente en el Congreso estadounidense? Pues más trading sospechoso en Estados Unidos, sí, muy buenas, porque después de que la semana pasada ya les contáramos que varios congresistas habían estado haciendo un trading, una compraventa de acciones bancarias en pleno pánico bancario, que desde luego es cuestionable, aunque es legal, hoy hemos conocido otro caso más de un congresista de los Estados Unidos que además su función es relativamente cercana a lo que está pasando en el mundo de las entidades financieras y que hoy hemos conocido que el día de antes de la caída de Silicon Valley Bank había vendido acciones de este banco. Es decir, cuando apenas quedaban unas horas para que el banco finalmente colapsara, esta persona en cuestión, este congresista político de los Estados Unidos, bueno, pues o porque tuvo suerte o porque fue bastante más avispado que el resto o porque tenía información privilegiada, consiguió salir de ahí y vender acciones por un total de $15.000, acciones de Silicon Valley Bank, el 8 de marzo, un día antes de que el banco acabara cayendo. Estamos hablando del congresista Josh Gottheimer. Curiosamente, una de sus funciones está en el Comité de Servicios Financieros del Congreso de los Estados Unidos, claro. Por eso decimos que su función podría tener algún tipo de conflicto de intereses a la hora de quizá tener algo más de información que, por ejemplo, pues el público llano, ¿no?, en Estados Unidos respecto a lo que estaba pasando en el sector financiero. Si bien es cierto, eso sí, que días antes de la caída de Silicon Valley Bank, es cierto que ya conocíamos algunos detalles sobre esa ampliación de capital que estaba haciendo que el mercado pues estuviera temiendo, entre otras cosas, que pudiera acabar cayendo el banco. Bueno, al final ya saben que esa ampliación de capital fue el motivo por el que había mucho miedo en el mercado y eso desató las salidas de depósitos en Silicon Valley Bank, que acabaron desatando también la caída del propio banco. Pero es que no solo ha sido este caso, el de Josh Gottheimer, ha habido muchos más congresistas en los últimos días que han anunciado, bueno, pues esa compraventa de acciones de bancos, que es cuanto menos sospechosa porque se hizo en pleno pánico bancario. Por ejemplo, les contábamos el caso de Jarek Moskovich, que vendió, por ejemplo, acciones de Seacoast Bank, un banco que, por cierto, hasta ahora llevó una caída del 14% y lo vendió pues prácticamente en el entorno de esa semana negra para las entidades financieras en Estados Unidos. Luego teníamos el caso de Dan Goldman, que había vendido también acciones de First Republic Bank, casualmente antes de que cayeran un 50%. Lo mismo para John Curtis, también había vendido acciones de este banco, de First Republic, igual que la mujer y los hijos de otro congresista, Ro Khanna, que en este caso también vendieron acciones de First Republic Bank, aunque uno de los casos más llamativos, desde luego, es el que les contábamos de la congresista Nicole Maliotakis, que en este caso compró acciones bancarias, concretamente de New York Community Bank Corporation. ¿Por qué decimos que compró acciones de este banco cuando, bueno, pues prácticamente todos los bancos estaban desplomándose en esos días? Bueno, pues fíjense, porque este banco era el banco que compró los activos de Signature Bank y que se disparó a doble dígito en el momento en el que el mercado conoció eso. Bueno, pues fue solo unos días antes, en los que Nicole Maliotakis, esta congresista, decidió comprar estas acciones de New York Community Bank Corp. Finalmente, esta compañía ha acabado subiendo un 39% que se ha llevado al bolsillo esta congresista. Por todo esto, respecto a Silicon Valley Bank, pero hoy protagonista First Republic Bank. Aquí lo tienen. El bofetón, de nuevo, de la banca mediana que está sana y en la que no pasa nada. La banca buena, la banca protegida, la banca de la FEDIC, la Reserva Federal, del Tesoro Americano. Desde luego, Javier del Valle, la banca estará como quieras, pero a los accionistas no se lo parece. Nuevo guantazo, salieron más de 100.000 millones de dólares en depósitos y los accionistas en el día de hoy se lo están haciendo pagar muy caro. Efectivamente, José, ayer tras la presentación de resultados en la noche, al cierre de Wall Street, First Republic Bank sorprendía, de hecho, con unos datos de ingresos mejor de lo esperado, también con unos datos de beneficios en la cuenta de resultados mejor de lo esperados, pero recuerden, el problema no está viniendo por la cuenta de resultados. En un proceso de normalización de tipos, de hecho, la cuenta de resultados se ve beneficiada porque los bancos generan mayores márgenes y por ende mayores ingresos y beneficios. Sin embargo, los riesgos vienen por parte del balance, cómo se deterioran tus activos
a medida que los intereses han ido incrementando. Bueno, pues First Republic, que recuerden, estuvo todo el rato en el ojo del huracán durante esa crisis bancaria que hubo con Signature Bank y Silicon Valley Bank, que ambas quebraron. Pues First Republic Bank parecía ser la tercera que iba a quebrar, pero se salvó, y echemos un vistazo atrás, por ese depósito que recibió de 30.000 millones de distintos bancos, de un consorcio bancario que apareció para rescatar al banco, para rescatar a First Republic Bank, entregando 30.000 millones en depósitos. Entre otros, pues se encuentra también JP Morgan entre ese consorcio bancario. Aún así, no ha bastado para calmar el miedo bancario ahora mismo, sobre todo en los bancos regionales, ya que publicaron sus depósitos y, como bien ha dicho José, hubo una caída importante. Pasó de 170.000 millones a 70.000 millones si excluimos, por supuesto, ese fondo de emergencia de los 30.000 millones. Si no, serían los datos, se quedarían en 100.000 millones de depósitos. Sería una caída de 70 en vez de 100.000 millones. Aún así, eso no es lo que preocupa a estas horas de la tarde. A estas horas de la tarde ha habido otra noticia, y es, por un lado, los depósitos se están yendo, han caído fuertemente, pero por otra, lo aterrador es que First Republic Bank todavía tiene, y veíamos en los resultados, 170.000 millones de dólares en préstamos, es decir, en activos dentro de su balance. Pero estos préstamos, la mayoría están garantizados por bienes raíces que se sitúan en la zona de lujo de los Hamptons, y donde en gran medida pues todos son rentables. Eso sí, tienen un problema estos préstamos, y es que son IO, o denominados Interest Only. Estos préstamos, por tanto, hacen que el banco tarde mucho tiempo en recibir o empezar a recibir entradas de efectivo. Y First Republic Bank no es un banco que pueda permitirse esperar, José, es un banco que necesita capital. Y de hecho, ese efectivo lo necesita para mantener su capital existente y sobrevivir. Ahora está planteando, por ende, decidir esta venta de sus préstamos y empezar a venderlos. Bueno, y es mal vender, o sea, quiero decir, parte de revender un préstamo antes de tiempo te lleva a una caída del diferencial que esperabas obtener, eso es así, pero es que lo tenía todo, First Republic Bank lo tenía todo. Bonos, con una caída importantísima, que además se ha visto, y es lo que llevó a la salida de depósitos, cuando de pronto el balance no estaba bien equilibrado. Dice Javier, siendo generosos, que claro, le metieron 30.000 millones, así que la caída es de 70.000. Bueno, la caída es de 100.000, como bien comenta él mismo, solo que metieron 30.000 pues, para intentar evitar el descalabro. El problema es que tiene también esa parte de real estate que tanto preocupa y que es ilíquida, en buena medida, o que tiene intereses que se pagan a muy largo plazo. En fin, caída importante, no dirías que es el último día que vamos a ver esto. No lo sé, por supuesto a los inversores no les ha gustado nada. Bueno, esta es una de las noticias del día a esta hora. Efectivamente, First Republic Bank cayendo como si no hubiera un mañana de nuevo por todas las dudas que surgen respecto a unos bancos que la Reserva Federal decía que estaban perfectamente sanos. Todavía en clave bancaria, pero ya mirando a los bancos centrales, hay que fijarse en Rusia, hay que fijarse en las divisas digitales. Sergio Fernández, el Banco Central de Rusia, dice que va a ser precisamente, y bueno, no con estas palabras, pero poco más o menos, el paraíso de las divisas digitales. Se ofrece a ser ese país que poco más o menos las valide todas. Bueno, José, pues tengo que decirte que a pesar de que el mercado cripto está un poco aburrido, con además caídas en la última semana, hoy me ha costado mucho elegir una noticia. Es que mira, hemos comenzado con Coinbase, que ha demandado a la SEC. Ojo con esto, que es muy importante, porque está apuntando directamente al regulador de Estados Unidos, y no solo a él, sino también a su presidente, un Gary Gensler, que ya estuvo muy discutido la semana pasada. Es que su puesto está en peligro. De hecho, no fue capaz de decir si Ethereum es o no una security, y ahora Coinbase le ha arrinconado totalmente, porque va a tener que dar una respuesta y sobre todo va a tener que aportar un poco de claridad regulatoria en Estados Unidos, que desde luego hace falta. Pero es que vamos a pasar también de Estados Unidos a Rusia, porque es que le ha robado todo el protagonismo dentro de la industria cripto en las últimas horas, porque ha salido su ministro de Finanzas a decir que van a aceptar Bitcoin y criptomonedas para el pago internacional sin ningún tipo de restricción. Esto es una noticia muy bullish, primero para el mundo cripto, luego también es una buena noticia para Rusia, porque es una vía de escape, puede darle una alternativa para evadir las sanciones impuestas por la Unión Europea y también por parte de Estados Unidos, y además
hay que decir que la semana pasada su directora del Banco Central ya dijo que quieren hacer una especie de organización especial para aceptar pagos con Bitcoin y criptomonedas. Parece que todo apunta a que Rusia se desbanca del dólar cada vez más, y esto es un paso más ya no solo para Rusia sino también para la industria cripto. Así que, como te digo, muchas noticias que por supuesto seguiremos analizando aquí en Negocios Televisión. Gracias, Sergio. Bueno, elegía, como bien decimos, esa noticia de Rusia y las criptodivisas. First Republic Bank cayendo, el Banco Central de Rusia con su rublo digital y admitiendo criptodivisas. Los bancos centrales también comprando mucho oro, enseguida vamos con eso. Y el Banco Central Europeo, ojo, a tenor de este tipo de cosas, están investigando si las pérdidas que no están realizadas en las carteras de bonos de los prestamistas, cuyo valor va cayendo según suben los costes de los préstamos, puede erosionar la base de capital en medio de una crisis. ¿Qué quiere decir esto? Si los bancos tienen bien anotados en balance lo que ahora vale el bono. Lo digo porque no es lo mismo comprarlo y esperar a que llegue a vencimiento, que durante todo el camino ese bono va fluctuando. Y ahora en realidad ese bono ha perdido mucho valor. Y eso es lo que le pasó a First Republic, lo que pasó a Silicon Valley Bank, y otra cosa es que además luego tenga el tema del real estate First Republic Bank. Pero está diciendo el Banco Central Europeo, está preguntando a toda la banca europea por el riesgo de pérdidas que fueran similares en balance, es decir, que hubiera una pérdida en balance no reflejada todavía. Está preguntándoles si esto puede pasar. A día de hoy, casi 3 meses después, es cuando está preguntando el Banco Central Europeo este tipo de asuntos. Y al respecto, por cierto, de la subida de 25 o 50 puntos básicos en la próxima reunión, también se ha pronunciado el Banco Central Europeo. Dice que lo normal es que haya 25 puntos básicos, salvo que haya alguna anomalía. Pues aquí está First Republic Bank como anomalía. Por cierto, todavía en este bloque, noticias que deben conocer a estas horas de la noche, los bancos centrales lo que están haciendo es comprar oro, más de 400 toneladas. Se ha disparado la compra de oro, Fernando Latienda, muy buenas noches, por parte de los bancos centrales en el primer trimestre del año. Según los datos que manejan Goldman Sachs y el Consejo Mundial del Oro, los bancos centrales acumulan 12 meses de fuertes compras de oro y lo han hecho además al mayor ritmo de todo el siglo. Las compras proceden fundamentalmente de bancos centrales de países con economías consideradas emergentes. Estaríamos hablando de Turquía, Uzbekistán y Qatar, son los que reportan las mayores compras de oro, aunque otros bancos centrales como los de Rusia y China también han incrementado con fuerza sus posesiones de oro, aunque han optado por no hacerlo constar o por hacerlo con bastante retraso. Según Goldman Sachs, la guerra de Rusia en Ucrania y el repunte generalizado de las tensiones geopolíticas son las principales razones que han llevado a los bancos centrales a cargar sus arcas con el metal precioso, y este banco de inversión apuesta además por un cambio de era. De hecho, hacía muchos años que los bancos centrales no compraban oro de forma tan persistente. Tras la caída del muro de Berlín, por ejemplo, el mundo aceptó el dólar como activo reserva y los bancos centrales vendieron entonces hasta 8.000 toneladas al año entre los años 2008 y 2009, pero ahora muchas economías no quieren tener tanta exposición monetaria a Estados Unidos o al billete verde y vuelven a ver en el oro un recurso atractivo, a pesar de que no genera rendimientos más allá de la revalorización del propio activo. Incluso el Banco Central Europeo aquí en Europa alertó hace unos días sobre esta cuestión y dijo que puede ser el comienzo de una etapa de menor dominio del dólar y del euro. Según Christine Lagarde, el BCE aprecia un incremento de las tenencias de oro, fundamentalmente en países con fuertes vínculos políticos y económicos con Rusia y con China. A pesar de que la Reserva Federal y el Banco Central Europeo no son compradores netos de oro, siguen teniendo las mayores reservas con 200.000 toneladas entre ambos bancos centrales. Todavía dentro de este bloque de noticias, ¿qué ha pasado en España? Bueno, pues que en el Senado se pidió una comparecencia para hablar de la guerra de Ucrania. Así de dura la cosa. Ha sido el último enfrentamiento, digamos, antes de las elecciones que puede haber entre gobierno y oposición, entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Lo curioso es que, claro, cuando tú montas un monográfico, las reglas que hay normalmente de juego en el Senado te las saltas y pones los límites del tiempo como quieres. Y eso ha hecho Pedro Sánchez. Poner los límites del tiempo como buenamente ha querido. Es decir, que se ha soltado un speech electoralista sobre qué iba a ocurrir y qué no iba a ocurrir en el futuro, y además nos ha afeado a los medios de comunicación. Dice que nos estamos olvidando de la guerra de Ucrania. No sé, no lo dirá por Negocios Televisión, imagino. Que estamos siempre aquí de las distintas noticias que ocurren. Pero bueno, no sé, a lo mejor no las contamos a su manera. Lo cierto es que Pedro Sánchez ha aprovechado también para hacer anuncios. No se piensen que iba a hablar de Ucrania, si él también tiene sus cosas. Ha anunciado la construcción de otras 12.000 viviendas. Desde que es presidente,
Pedro Sánchez lleva anunciadas 420.000 viviendas. Bueno, le escuchan a él y contamos viviendas. Me gustaría manifestar en nombre del Gobierno un nuevo compromiso en materia de vivienda. El Gobierno, señorías, va a construir 20.000 nuevas viviendas públicas en terreno propiedad del Ministerio de Defensa a través de la empresa pública SEPA. 20.000 nuevas viviendas públicas y de alquiler asequible se van a unir, como he dicho antes. Se van a unir a 12.000 viviendas de la operación Campamento. Decía yo 12, no, 20.000 más 12.000 del Campamento. En total llevan 420.000 viviendas anunciadas. ¿Saben cuántas se han dado? ¿Cuántas ha recibido alguien o están completamente construidas como para ser entregadas? Ninguna. Ninguna, ¿eh? Casi 4 años. 420.000 viviendas anunciadas. Que se dice pronto, 420.000. Construya 12. Ya no digo 12.000, 12. Y vamos tirando. 420.000. El día que lleguen, el personal va a alucinar. Esto ha pasado en España en un día, por cierto, en el que Banco Santander ha presentado resultados. Enseguida miramos a las últimas horas de los mercados. Unos resultados donde, bueno, ha tenido un tono dispar, con caídas, por ejemplo, de lo previsto, no porque cayera el mercado, pero sí con caídas de lo previsto, por ejemplo, en Brasil, pero es verdad que ha tenido un repunte en Reino Unido, y a pesar de la situación difícil que está viviendo el Reino Unido, o en Europa, compensando, decían desde la entidad, bueno, pues unas veces el balance desde un lado y otras veces desde otro. Brasil venía siendo también muy puntero. En todo caso, le hemos preguntado también desde Negocios Televisión, ¿qué pasa con el euro digital? ¿Está o no está Banco Santander metido en todo esto? Responde el presidente ejecutivo de Banco Santander. No está fácil, tiene muchos diferentes, vamos a decir, características que tenemos que ver cómo impactan, ¿no? Y la estamos trabajando junto con ellos. Hay mucho diálogo con ellos. Yo he estado, inclusive, en muchas reuniones, en un par de reuniones con ellos, en los que hemos discutido abiertamente el tema, y vamos a esperar a ver cómo vamos, y todas las organizaciones del banco, sobre todo, estamos trabajando junto con ellos. Bueno, Banco Santander presentando resultados, por cierto que tuvo salidas de depósitos también en el primer trimestre. Desde la entidad trasladan que esa salida de depósitos se debe fundamentalmente a temas estacionales. Es verdad que influye algo toda la crisis que vivimos en el sector bancario, pero aseguran que tiene más que ver con esa estacionalidad y que no difieren en mucho de los flujos que suele haber en los distintos años y que esperan de todas formas compensarlo a lo largo de este 2023. Garantizan además prácticamente el 85% de la parte de depósitos están cubiertos, y sobre todo hablando de la banca minorista. En total más del 55%, incluso mirando al sector empresarial. Bueno, todo esto respecto a uno de los protagonistas del día en España, y respecto fuera de nuestras fronteras a Italia, protagonista porque tiene que pasar revisión por parte de Moody's, y podría no pasarla bien. Moody's podría decidir que Italia tiene grado de bono basura. Eso es lo que va a haber el próximo 19 de mayo, que tiene calificado en Baa3, es decir, un escaloncito justo por encima de lo que les digo, de ese bono basura o chatarra, si lo llaman así, como lo quieran ustedes llamar, pero la perspectiva además está en negativo, así que vamos a ver qué ocurre. Desde el pasado mes de agosto está en negativo, vamos a ver qué ocurre con Italia. Es verdad que hay otras compañías como SP Global que lo tienen mejor valorado y le han sacado de ese bono basura, le han puesto la perspectiva en positivo, con que uno de ellos, de las cuatro grandes casas de análisis llamadas así, le dé el grado de inversión, pues ya se puede seguir estando dentro del Banco Central Europeo en los programas de compras que se realizan. O sea que tampoco es influyente, pero sí es llamativo, es bastante llamativo, que inmersos como están dentro de los cambios políticos, bueno, pues o hay reformas estructurales a los que Giorgia Meloni ya se está plegando, o podríamos empezar a ver este tipo de cuestiones que no son baladíes. Cuidado, porque si te pasan a bono basura, el coste es mucho mayor en la financiación. No quiere decir que no puedas, pero vamos a ver cómo se financia cada uno.